Catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno a todos nuestros oyentes del Catálogo Divino. Todos ustedes han dejado encender una lucecita en sus corazones. Recordar que han sido llamados a la santidad. Sin embargo, hay algo más que han descubierto escuchando estos episodios, que Dios sueña con verlos irradiar su santidad y que la gracia abunda para todos. Así que sigamos explorando estas páginas llenas de amor y fidelidad que son las historias de la vida de los santos. En este día, 1 de febrero, tenemos muchos santos por conocer. Les nombraremos algunos de los cuales son venerados en esta fecha. Ellos son Santa Brígida de Irlanda, abadesa. San Agripano, obispo y mártir. San Cecilio de Granada, obispo y mártir. San Enrique Morse, presbítero y mártir. San Juan, obispo. San Pablo de Tricastina, obispo. San Raúl de Cambrai, monje. San Severo, obispo. San Sigeberto, rey. San Trifón, mártir. San Urso, presbítero. Santa Viridiana, virgen. Beato Andrés de Segni, presbítero. Beata Juana Francisca de la Visitación Michelotti, virgen y fundadora. Beato Luis Bariara, presbítero. Y Beato Reginaldo de Orleans, presbítero y religioso. Inicia este mes el Catálogo Divino la historia de un sacerdote salesiano que, haciendo gala de la alegría y humildad propia de su carisma religioso, fue un extraordinario servidor de los leprosos. Luis Sebastián Mauricio Bariara nació en Viarigi, en la provincia de Asti, en Italia, el 15 de enero de 1875, de una familia profundamente cristiana. Su padre, Pietro Bariara, maestro, secretario de gobierno y músico, conoció a Don Bosco en 1856, cuando llegó a la aldea para predicar una misión. Decidió llevar a Luis, de 12 años, a Baldoco, en el oratorio de Don Bosco, para continuar sus estudios. El santo morirá 4 meses después, pero el contacto que tuvo con él el pequeño Luis fue suficiente para marcarlo de por vida. En una ocasión, Luis y sus amigos jugaban en el patio cuando llegó el santo de los jóvenes. Apresurado, trató de escabullirse entre la multitud para verlo y saludarlo. Justo antes de que se fuera, vio cómo los ojos de Don Bosco lo miraron fijamente. El pequeño Luis, en ese momento, tuvo la seguridad de que había conocido a un hombre santo y que éste había visto algo en él, algo que solo Dios le podría mostrar. Después de aquel encuentro, Luis se interesó mucho en la labor de los salesianos. Cuando terminó su escuela secundaria, Luis pidió convertirse en salesiano. Ingresó al noviciado el 17 de agosto de 1891. Realizó su profesión religiosa ante el beato Miguel Rúa, quien aquel día tuvo un gesto que le resultó muy significativo. Rúa le susurró un juego de palabras al oído. Le dijo: Bariara, no varíes. Bariara estudió filosofía en Valsalice, donde conoció al venerable padre Andrea Beltrami, quien lo impresionó con la alegría con que se enfrentó a su enfermedad, la tuberculosis. Dijo alguna vez el padre Luis: Dios vela sobre su congregación y se sirve hasta de los instrumentos más inútiles para obrar cosas grandes. En 1894 vivió un encuentro que cambiaría su vida. El padre Miguel Unía, el famoso misionero de los leprosos de Agua de Dios, se encontraba en Valsalice para elegir a un clérigo que cuidara a los jóvenes leprosos. Narraba el mismo padre Bariara. ¿Cuál no sería mi asombro y alegría cuando entre los 188 compañeros que tenían la misma aspiración
fijando su mirada en mí, dijo: Este es el mío. Luis llegó a Agua de Dios el 6 de agosto de 1894. El Lazareto estaba habitado por 2.000 personas, de los cuales 800 eran leprosos. Tan pronto como llegó, se convirtió en el alma de todos los pacientes, especialmente de los niños. Organizó una banda musical, animando a los enfermos con un ambiente festivo inesperado. Su intención era generar y fortalecer un clima de alegría santa, aunque fuese en medio de una ciudad del dolor. En 1895 murió Miguel Unía y Luis se quedó solo con el padre Crippa. En 1898 fue ordenado sacerdote. Pronto se convirtió en un excelente director de espíritu. Era cada vez más entusiasta de su misión. Escribía: Nunca, como este año, me he sentido contento de ser salesiano, y bendigo al Señor por haberme enviado a este Salareto, donde he aprendido a no dejarme robar el cielo. Se cumplían 10 años desde su llegada a Agua de Dios, década feliz y rica de obras. En 1905 concluyó la construcción del asilo Don Miguel Unía, un hogar capaz de albergar hasta 150 huérfanos y leprosos, y garantizarles el aprendizaje de un trabajo y la futura inserción en la sociedad, pese a los atrasos causados por la Guerra de los 1000 días. En Agua de Dios, junto con las Hermanas de la Providencia, se levantó la Asociación de las Hijas de María, un grupo de 200 niñas. Él era su confesor. Identificó en el grupo algunas llamadas a la vida religiosa. Como ninguna congregación aceptaba una candidata que padeciera lepra o que fuera hija de leprosos, se le ocurrió organizarlas y encaminarlas sin dejar que la enfermedad sea un muro insalvable para vivir su vocación. El audaz proyecto nació como algo único en la Iglesia, un instituto que permitiría la aceptación de pacientes con lepra. Inspirado por la espiritualidad de don Andrea Beltrami, desarrolló el victorioso carisma salesiano y fundó la Congregación de las Hijas de los Santos Corazones de Jesús y María, que hoy es activa en varias naciones de Europa y América. Para esta fundación tuvo mucho que sufrir por el malentendido de la gente y algunos superiores, quienes pensaron en sacarlo de Agua de Dios varias veces. Como don Bosco, Luis fue ejemplar en obediencia. Frente a la calumnia, no dijo una palabra. Era creíble porque era obediente. Don Miguel Rúa, su superior general, desde Turín lo animó. Tuvo que dejar Agua de Dios por obediencia y fue enviado a trabajar a otras ciudades colombianas como Mosquera, Contratación, Bogotá y Barranquilla, y a Táriba, Venezuela, lejos de su obra. Su salud empeoró de forma preocupante y fue llevado a Cúcuta, Colombia, para que se repusiera. Allí empeoró y partió a la casa del padre el 1 de febrero de 1923, con solo 49 años de edad. Luis murió lejos de sus seres queridos enfermos, como la obediencia había deseado. Ahora descansa en Agua de Dios en la capilla de sus hijas. El instituto que él fundó lo recuerda litúrgicamente el 15 de enero, día de su nacimiento. Fue beatificado el 14 de abril del 2002 por San Juan Pablo II. El 5 de abril del año 2022 se realizó una solemne Eucaristía de entronización de las reliquias del Beato Padre Luis Bariara en la parroquia San Antonio de Padua, en la ciudad de Cúcuta. Oremos para que, al igual que el Padre Luis, seamos sensibles al sufrimiento de los demás y no nos quedemos indiferentes sin prestarles nuestra ayuda. Dios de infinita bondad, que con la muerte y la resurrección de tu Hijo has salvado al mundo, concédenos benigno, por intercesión del Beato Luis Bariara, sacerdote, que también nosotros, llamados a compartir el misterio del dolor, podamos ser testigos apasionados de tu amor de Padre. Amén.
Hay distintas actitudes ante el sufrimiento: aceptación, rechazo, negación, exageración. Todo depende del pensamiento que se tiene ante él. El beato Luis encontró en el dolor de los enfermos que atendía una oportunidad de dar lo mejor de sí mismo y ganarse el cielo. Se sentía feliz de poder transformar un entorno de dolor en un ambiente de alegría y humilde aceptación de la propia enfermedad. Y cuando tuvo que sufrir por las circunstancias de su vida, estaba preparado para seguir viendo en las contrariedades una oportunidad para unirse más a Cristo y para vencer el mal a fuerza de bien. Algo que no nos deja ser felices es la obsesión por huir del sufrimiento. El temor a sufrir nos genera problemas peores. Nos encierra en nosotros mismos en un egoísmo y vanidad que acaban por asfixiarnos. En cambio, aceptar con paz lo que nos sucede nos permite recibir la sabiduría para sacar de esa experiencia el mejor partido. Así como la ostra que tiene una piedrecita en su interior y la convierte en una perla preciosa. Beato Luis Bariara, Ruega por nosotros.